Cosas. Perdón, equipo técnico, lo siento. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho veros, me alegra estar aquí. Buenas. Hace mucho que no te doy una paliza en el FIFA, Ale, tío, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Bueno, de hecho, conectando con el tema de pasos, aunque no es intencionalmente, quería empezar con una pregunta para vosotros, una pregunta que de hecho me hizo Guy Miller, que algunos os acordaréis de él, ha hablado bueno, aquí en la iglesia y también en nuestro retiro un par de veces, que es el mentor de Kevin. Pues él me preguntó algo hace un par de años que de verdad quedó conmigo. Me preguntó ¿cuál sería como la cosa que yo veo en mi vida que podría ocasionarme fracasar al frente de la iglesia, ¿no? Sirviendo a Dios en su iglesia? Y también me lo planteo como si el enemigo estuviera intentando destruirme, ¿qué es lo que usaría para hacerlo, ¿no? La verdad, nunca había parado a pensar en esto. O sea, bueno, todos tenemos nuestras luchas, ¿no? Pero no había pensado en plan como cuál es mi mayor debilidad, ¿no? Y pensándolo, mi respuesta para él fue mi deseo de tener la aprobación de los demás, ¿no? Eso es, desde luego, como un líder, eso es un tendón de Aquiles peligroso, ¿no? Porque puedes hacer cosas para que los demás aprueben de ti en vez de hacer lo correcto, ¿no? Bueno, eso probablemente será mi tema para, para pasos este año. Pero ¿cuál es tu tendón de Aquiles? Piensa, ¿qué es la parte de tu vida donde tú estás más expuesto, más debilitado? Y no estoy hablando de como, es que, no sé, como, es que soy demasiado cariñoso, ¿no? Esto no es una entrevista, no conviertas tu debilidad en una fuerza, ¿vale? Lo que estoy hablando es de cosas de pecado, ¿no? Una tentación que tienes constantemente, algo que te ves en ti mismo, que dices, ¿por qué hago esto?, ¿no? Hoy vamos a ver, continuar viendo la historia de Sansón. Sansón es literal como el hombre más fuerte de la historia. Un hombre sobre el que se dice que tenía sobre él el Espíritu de Dios, ¿vale? No es un hombre cualquiera, pero aún así empieza a dar pasos, empieza a hacer concesiones en su vida que le llevan a un final estrepitoso y desastroso. De ser el hombre más fuerte de Israel, acaba adormecido e indefenso en el regazo de una mujer que le había traicionado. Entonces, quiero que leamos esta historia solo para que sepáis. He quitado algunas secciones de los versículos, lo explicaré por encima las partes que son importantes para entender la historia, pero no quiero leer todos los versículos porque si no la mitad os dormís, os conozco, y a lo mejor hasta me duermo yo, ¿vale? Entonces, vamos a leer. Y empieza la historia así, dice: Sansón fue a Gaza y allí vio a una prostituta y se acostó con ella. Empezamos bien. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Sorek. Eso está en Filistea, que son como los enemigos de Israel que estaban oprimiéndoles, ¿vale? Fueron a visitarla los jefes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y descubre en qué consiste su gran fuerza y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y dominarlo, y cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Entonces Dalila dijo a Sansón: te ruego que me digas en qué consiste tu gran fuerza y cómo hay que atarte para que seas dominado. Y de repente entra en un patrón Sansón con Dalila, donde 3 veces ella le da como se inventa algo, ¿no? Y ella lo hace para ver si puede dominarle y resulta que no. Pero ocurre 3 veces y a la cuarta él le dice la verdad. Pero si hubiese Netflix en aquel momento, esto sería como todas las series terminan, ¿no? Esto es como los cliffhangers, no sé cómo se dice en español, pero cuando termina una serie y el episodio estás como... ¡oh!
y te quedas como, tengo que ver el siguiente. Pues es un efecto similar. Está intentando crear un poco de suspense en tensión. Es como, no, se lo va a decir, se lo va a decir. Esta era una fórmula de 3 fallos y luego un éxito que era muy común en aquel tiempo en la literatura. Y nos dice después, y finalmente le abrió todo su corazón y le dijo, la navaja nunca pasó sobre mi cabeza porque yo soy nazareo, consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Si me rapara, perdería mi fuerza y me debilitaría y sería como cualquier otro hombre. Al ver Dalila que él le había abierto todo su corazón, le dio un abrazo. No, envió a llamar a los principales de los filisteos con este mensaje: venid esta vez porque él me ha abierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella y trajeron en sus manos el dinero. Ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Supongo que tenía rastas el hombre, que nunca se había cortado el pelo. Entonces ella comenzó a afligirlo, pues había perdido su fuerza, y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las otras. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de hierro para que moliese en la cárcel. Y mientras que está ahí en la cárcel, los filisteos se van al templo de Dagón, que es el dios de los filisteos, a celebrar su gran victoria. Y dicen: traigamos a Sansón para que nos entretenga. Y entonces traen a Sansón. Y Sansón dice eso acerca de él. Dice: entonces clamó Sansón al Señor: Señor, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente en este momento, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y gritó Sansón: muera yo con los filisteos. Después se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Mira, cuando leemos historias así del Antiguo Testamento, creo que a veces como mentalmente nos hacemos un poco como una caricatura de estos personajes, ¿no? Pensamos ¿cómo puede alguien ser tan cafre? O sea, ¿cómo puede meter la pata tanto? ¿Cómo no puede darse cuenta que Dalila le está engañando? ¿Cómo puede desperdiciar un don? Dios le llamó desde antes de nacer. Le dio una fuerza descomunal, tenía tanto potencial. ¿Qué pasa con este tío? Y los vemos como unos fracasados espirituales, ¿no? Como gente con la que no nos podemos identificar. Pero Dios no ha dejado estas historias escritas para que nosotros les veamos como cafres con los que no nos podemos identificar. No son historias para que podamos pues no conectar y pensar como: ¿y de qué va este hombre? ¿Qué ha hecho este tío? Es para que nosotros podamos vernos reflejados en ellos. Pero para eso, hoy lo que vamos a tener que hacer es reducir la distancia, es acercarnos. Es como mirarse a un espejo. De lejos no te puedes ver en un espejo, te tienes que acercar y tienes que mirar de cerca. Y tienes que quitarte ese juicio sobre la persona que te hace que parezca que no existió en realidad o que su historia no es nada con lo que te puedes conectar, ¿no? Y tenemos que intentar ver su humanidad. Y que esto no es algo de lo que ninguno de nosotros estamos lejos o que seamos incapaces de caer a estas profundidades. Entonces vamos a mirar varios aspectos de la vida de Sansón en este y en otros capítulos que nos ayuden a entenderlo un poquito mejor, ¿vale? La primera es la soledad como vulnerabilidad, ¿vale? Si os fijáis en el texto, Sansón no tiene a nadie, ¿vale? La única persona que le acompaña es Dalila, que literal, le importa menos que nada Sansón.
Solo hay dos momentos en la historia de Sansón que se nos cuenta en 4 capítulos, el que predicó Abraham la semana pasada, que en realidad Sansón no aparece porque ni ha nacido, ¿no? O bueno, que apenas nace. Y luego el capítulo 14, 15 y 16, que es el que estamos leyendo hoy. Solo hay 2 momentos en esos capítulos donde Sansón tiene alguien que tiene, no sé si permiso, pero por lo menos que participa en su vida. ¿Vale? La primera es al principio del capítulo 14, que Sansón se enamora de una mujer filistea, parece que le gustaban, y quiere casarse con ella. Y sus padres le dicen, ¿qué haces? O sea, no hay ninguna entre las mujeres de tu pueblo que te sirva. Y entonces Sansón dice algo muy interesante, dice, tómala para mí porque ella es recta en mis ojos. No sé si esta expresión os suena, pero cuando empezamos a estudiar el libro de Jueces, vimos como la descripción de la cultura del momento era que cada uno hacía lo que era recto en sus propios ojos, ¿vale? Era una cultura individualista y también donde cada uno tenía su propia verdad, su propia manera de hacer las cosas, lo que le gustaba, y cada uno perseguía lo que él quería, ¿no? No tan diferente de lo que es la cultura hoy en día, yo creo. Muy diferente en sus circunstancias, ¿no? De tecnología y de la historia y todo este tipo de cosas, pero no diferente en su manera de ser. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese momento, Sansón se queda solo. No vuelve a haber nadie en toda la historia que está ahí al lado de Sansón. No se mencionan a hermanos, no se menciona a un sacerdote, no se menciona a un mentor o un anciano o amigos, nada. No se menciona nada de nadie en la historia de Sansón hasta el último versículo del capítulo 16, que no lo he leído, pero que básicamente dice que después de morir Sansón, sus hermanos y la casa de su padre vinieron a recoger su cuerpo para llevárselo a Israel y enterrarlo. Demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde. Él no tenía nada ni nadie en quien apoyarse. Los proverbios dicen que en la abundancia de consejos está la sabiduría, y no es que Sansón tuviese malos consejos, es que no tenía ningún consejo. De nuevo, las únicas personas con las que él se interactuaba eran literalmente el enemigo y gente que le iba y que le estaba traicionando. ¿Tú tienes alguien en tu vida que tiene permiso para decirte lo que tienes que oír? ¿Para decirte cuando te estás equivocando? Alguien al que no solo tiene permiso para decirlo, pero que tú escucharías si te lo dice, que pararías aunque te moleste y te hiera, y en vez de decir voy a hacer lo que es recto en mis propios ojos, digas, vale, hay algo de verdad aquí, tengo que parar y tengo que pensar. Hoy en día, como en los tiempos de Sansón, yo creo que apreciamos mucho la independencia y el llevar nosotros mismos el curso de nuestras vidas, tomar decisiones independientes, el estar capacitado para ellos. Y la realidad no creo que es como, en esencia, es malo, o sea, es como es, no me parece mal, pero te puede crear una debilidad fuerte si no hay nadie que tiene acceso a tu vida para decirte lo que tú mismo no puedes ver. Os aconsejaría que busquéis a alguien con el que podáis crear una vía de doble sentido, donde podéis hablar el uno a la vida del otro. Alguien que no tenga miedo a decirte las cosas de verdad, aunque a lo mejor no tenga el tacto para decirte de la manera que a ti te gusta, pero que pueda decirte las cosas que necesitas oír y que tú tengas la capacidad de escucharles. La segunda cosa que vemos son estas concesiones acumuladas, ¿no? Sansón empieza, no aquí en el capítulo 16, esto es el final. Esto empieza desde el principio, en el capítulo 14, porque sabemos que Sansón era nazareo, se lo dice a Dalila, ¿no? Él cuando finalmente le dice, no, es que yo soy nazareo desde el nacimiento.
y si me cortan el cabello, ¿sabes? Pues pierdo mi fuerza y es como... había más cosas que solo el pelo. Lo que pasa es que él ya las había perdido por el camino. Había 3 cosas del nazareato que sabemos y que además se le dice a la mamá de Sansón. Dice que no toque ninguna cosa impura, ¿vale? Como cadáveres o cosas así. Que no beba de la fruta de la vid, ¿vale? Que no beba alcohol y que no se corte el pelo, ¿vale? Son 3 cosas. Esto es un voto específico suyo, esto no son reglas para nosotros, ¿vale? Pero había 3 cosas. En el primer capítulo, Sansón ya, en el 14, echa de lado 2. Primero mata a un león y después se encuentra el cadáver un tiempo después y ve que hay un panal de miel y va, coge el panal de miel, no solo lo coge, sino que se lo come, no solo se lo come, sino que además se lo comparte a sus padres sin decir de dónde venía, porque sus padres sabían que él no podía hacer eso, que él no debía hacer eso. Y se nos dice en la historia que él no se lo dice a sus padres de dónde proviene. Acto seguido se quiere casar con una filistea y hacen un banquete. ¿Y qué hacen en el banquete? Bebe. Segundo de los votos que él ha echado de lado, ¿vale? El tercero y el único que le queda es el pelo. Y las primeras cosas a lo mejor nos puede parecer como... Es como, ostras, Dios, si sabes que no puedes tocar un tal impuro, si os acordáis, Abraham la semana pasada nos contaba, es como... El hecho de que el ángel le tiene que decir a la madre de Sansón que no toque ninguna cosa impura es indicativo de que el pueblo de Israel había abandonado completamente esa costumbre. Lo que él hace de tocar el cuerpo para la gente de su tiempo era lo más normal. Lo más normal. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos hacer cosas que pensamos es como, es lo más normal. Todo el mundo lo hace. Y estamos un poco como anestesiados contra estas cosas porque todo el mundo en nuestro tiempo lo hace, ¿no? Yo sé que voy a meterme en terreno cenagoso aquí, pero... Tania se ríe porque ya sabe que lo voy a hacer. No es popular, ¿vale? Lo que la Biblia dice acerca del sexo, por ejemplo, ¿no? La Biblia dice que no deberíamos tener sexo fuera del matrimonio. Es como, ¿quién hace eso, no? Es como, ¿y quién además va a enseñar eso a sus hijos? ¿No? Es como, se suena como tan retrógrado y tan extraño hoy en día, que si alguien no lo hace, nos parece como, es normal, ¿no? Pero la realidad es que si tú crees... Estas son cosas que Dios nos pide y cuando no las hacemos simplemente porque es lo más normal para nosotros hoy en día en nuestro contexto y en nuestra cultura, corremos el mismo peligro que Sansón, es que estamos haciendo pequeñas concesiones porque en la cultura de hoy en día esto parece lo más normal del mundo y bravo, lo es, no estoy diciendo que no, pero pues si tú quieres vivir de acuerdo con lo que Dios dice y tú crees que Jesús ha muerto por tus pecados, entonces lo que la Biblia pide de ti es que vivas de la manera que Él nos llama a vivir. No porque eso nos permite recibir sus bendiciones, sino simplemente porque Él nos ama y confiamos que las cosas que Él nos pide hacer son buenas para nosotros o las que nos pide no hacer, ¿no? Mira, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, tenía 19 años cuando me convertí y la noche que me convertí, el pastor que estaba hablando con él me dijo algo que quedó conmigo y que seguro que me habéis oído hablar de ello 1000 veces, pero me dijo, tu vida es como una muralla, como un muro, es alto y fuerte. Pero tú, las decisiones que estás tomando, me estaba acostando con mi novia, estaba enganchado a la cocaína y eso era como lo más notable, ¿no? Lo demás, pues añade a la lista todo lo que se te ocurra que hace un chaval de 19 años. Dice, lo que estás haciendo es estás haciendo agujeros en tu muro, ¿no? Y es como en un muro fuerte, un agujero no hace nada, 2 agujeros no hacen nada. Pero ¿cuántos agujeros puedes hacer antes de que tu muro
se debilite y se desplome. Pues no lo podemos saber. No lo podemos saber. Pero el riesgo, al seguir haciéndolo, es que nos pueda pasar lo que le pasó a Sansón. Y aunque Dios nos perdona, y siempre podemos volver a Él, no hay nada suficientemente feo que podamos hacer que Dios diga, "Oh, no te acerques a mí". Con arrepentimiento podemos acercarnos a Él una y otra vez. Él es misericordioso, pero eso no quita que haya consecuencias en tu vida con las que tú tengas que vivir. Porque el pecado, entre otras cosas por las que Dios nos protege y no quiere que lo hagamos, y usamos esta palabra pecado que en hebreo significa error, ¿no? Es la idea de tirar con un arco y flecha hacia una diana y fallar, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque eso que hacemos, esos errores que cometemos voluntariamente o incluso a veces sin darnos cuenta, son cosas que tienen un poder destructor en nuestra vida. No es una cosa inocente, no es que no pasa nada. Por eso Dios no quiere que lo hagamos, porque nos ama y no quiere que suframos ni que causemos sufrimiento en los que nos rodean. La tercera cosa que vemos es el efecto soporífero del pecado. Si no sabes qué significa, vete. No, es broma. Vemos en el capítulo una y otra vez el sueño. Empieza todo de noche con una prostituta y Sansón se queda a pasar la noche. Luego Sansón se duerme con Dalila 4 veces antes de que ella le corta el pelo. El autor nos está intentando decir algo y yo creo que se ejemplifica aterradoramente, honestamente, en el versículo 20, cuando Sansón se despierta de su sueño y piensa, esta vez me escaparé como las otras, como si nada. Voy a hacer lo mismo de siempre, no ha pasado nada, todo sigue igual, pero el texto añade esta frase, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Él no lo sabe, ni se ha dado cuenta. Y es eso lo que pasa. Cuando cedemos al pecado en nuestra vida, aunque sea poquito a poco, cuando lo hacemos consistentemente, nos adormece y nos ciega a la realidad de lo que está pasando. Nos permite seguir con la inercia del camino por el que vamos sin darnos cuenta de lo que los demás ven. Los demás nos ven como Sansón, dicen, ¿qué hace? ¿Por qué haces eso? Y nosotros seguimos sin darnos cuenta porque estamos totalmente cegados al daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos y a los demás. El Nuevo Testamento nos dice que el enemigo es como un león rugiente buscando a quien devorar. No dice a quién incomodar o a quién distraer. Sansón pensó que podía seguir flirteando con el peligro. De verdad, o sea, cada vez que él le decía algo a Dalila, ella lo hacía para ver si de verdad le había quitado la fuerza. Es como, tío, ¿no te das cuenta? Estaba totalmente cegado. Él pensaba que podía controlar la situación. Pero para cuando se despertó y se dio cuenta era demasiado tarde. Pero la pregunta para nosotros es, ¿estás dormido o dormida tú? ¿Cómo puedes darte cuenta si estás dormido o dormida? Cuando empecé el mensaje os hice esa pregunta que me hizo Guy Miller, ¿no? Si el enemigo quisiera destruirte, ¿qué utilizaría? Pero si somos honestos y si creemos en la Biblia, sabemos que esto no es un sí o no. El enemigo está como león rugiente viendo a quién puede devorar. No es cuestión de si él quiere hacerlo o no, es cuestión de si tú te lo vas a tomar con seriedad o vas a pensar que no pasa nada. Es que, ¿qué va a pasar? Está todo bajo control, está bien, no estoy mal.
El enemigo no juega. Jesús dijo que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y no te duermas en su regazo, porque corres peligro. Pero hay gracia en el fondo del pozo, porque el capítulo no termina en la cárcel, sino que Sansón, aunque está ciego, está encadenado, está moliendo grano como un esclavo, está en el punto más bajo de su vida. Pero desde ese lugar, en el versículo 22 se nos dice, que no lo he leído, así que no os preocupéis si dices, no me suena, es que no lo he leído, me lo he saltado. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer, ¿vale? Y no es que este libro sea un libro de ciencia de capilar o algo así, ¿vale? Obvio, si te cortas el pelo luego crece, todos sabemos eso. ¿Por qué lo dice? Es obvio, ¿no? ¿Por qué dice que le está creciendo el pelo? El punto es que cuando Dios anunció a la madre de Sansón que él iba a nacer, le dijo que desde el vientre hasta el día de su muerte iba a ser nazareo. No tenía nada que ver con Sansón, no tenía nada que ver con sus acciones, no tenía nada que ver con su capacidad de ser acepto o correcto delante de Dios. Era una promesa que Dios había hecho. Y el crecimiento del pelo es como una demostración externa de la gracia interna que permanecía con Sansón. Y entonces llega la oración, el versículo 28. Señor, acuérdate de mí ahora y fortaléceme. Honestamente no es una oración perfecta. Sansón todavía está un poco en las mismas. Fortaléceme para que me vengue por mis ojos, ¿no? Es como no llega y se arrepiente. Esto no es como el Salmo 51, ¿no? Un salmo de arrepentimiento, de entender la profundidad de los errores que has tomado. No. Pero lo que sí es una persona que ha llegado al fin de sí mismo y se da cuenta que del único que puede depender es de Dios. Y entonces, ¿qué hace? Clama a Dios, le pide ayuda. ¿Y qué hace Dios? Le responde, le ayuda. Eso es lo que es la gracia. No es que Dios espera a que las circunstancias óptimas hayan llegado. No espera a que le digamos la oración perfecta. No espera a que arreglemos el lío en el que nos hemos metido para venir y vivir con nosotros. Él se acerca a nosotros en nuestro momento de necesidad. Él nunca está lejos. Y si le pedimos, Él vendrá para ayudarnos. Entonces, mientras tengamos aliento, siempre hay oportunidad para clamar a Dios. Siempre hay oportunidad para llegar y decirle, Señor, he metido la pata, no estoy haciendo las cosas bien. Siempre hay un momento para hacer eso. De hecho, en Hebreos hay esta famosa lista de los héroes de la fe, ¿no? Incluye a Sansón. ¿Por qué incluye a Sansón? ¿Porque era muy fuerte? ¿No? ¿Porque era un ejemplo de vida? No, es por esto. Porque es un héroe de la fe, no de los hechos, de la fe. En su momento más bajo, él puso su confianza en Dios y aunque él era un desastre, Dios no le abandonó. Y eso para nosotros nos debería dar esperanza. No importa los errores que hayas cometido, lo mal que hayas hecho las cosas, lo alejado que estés, Dios está ahí esperando. Y no hay nada que le pueda parar en acercarse a ti. Y ahora quiero que veáis algo. Sansón, que está aparentemente derrotado, humillado,
convertido en un espectáculo para sus enemigos, consigue en su muerte la victoria más grande que Israel ha tenido sobre los filisteos hasta el momento, ¿no? Con su muerte conquista una victoria que era aparentemente imposible. ¿Os suena esto? Una conquista, una victoria que viene de aparente derrota. Mira, Colosenses 2 del 13 al 15 dice lo siguiente. Dice: antes vosotros estabais muertos en pecados y aún no habíais sido despojados de vuestra naturaleza humana, pero ahora Dios os ha dado vida juntamente con Cristo y os ha perdonado todos los pecados. Él ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, la cual nos acusaba. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así despojó de poder a los principados y a las potestades, y en su séquito triunfal los exhibió en público para su vergüenza, tras triunfar sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor. Despojó de poder a los principados y a las potestades y los exhibió en público para su vergüenza. En otras versiones dice para su humillación. Yo me imagino, lo conseguí, le crucifiqué. Y de repente Jesús dice, está hecho. Y Satanás dice, ¿qué? Y lo que él pensaba que era su victoria se convierte en su humillación y su derrota total. En el capítulo de Sansón, en el 16, se nos dice cuando dicen, traednos a Sansón para que nos entretenga. La palabra entretener en hebreo tiene doble sentido, es como un juego de palabras. Significa entretener, pero también significa aplastar. Y el autor nos está diciendo, es como el enemigo se piensa que sabe lo que está haciendo, pero Dios tiene otros planes. La cruz no fue el fracaso de Cristo, fue la derrota final de todo y todos los que querían esclavizarnos. Cuando nuestro enemigo celebra, Dios en realidad es el que es victorioso, porque hay varias diferencias entre Sansón y Jesús, ¿vale? Sansón murió matando, pero Jesús murió dándonos vida. Sansón murió por causa de sus errores, pero Jesús murió para los nuestros. Sansón tuvo una victoria parcial y temporal sobre los filisteos, pero la victoria de Jesús es eterna. Sansón fue la sombra imperfecta del héroe que Israel necesitaba en aquel tiempo, y Jesús es el Salvador, el héroe que nosotros siempre hemos necesitado y nunca necesitaremos nada más. Entonces, mirándonos en este espejo con Sansón, ¿qué es lo que ves en ti reflejado en ese espejo? ¿Hay algo que identificas de Sansón en ti? Porque la pregunta no es si somos tan terribles como él y podríamos caer a las bajezas que él cayó. La realidad es que eso es algo a lo que todos somos susceptibles. Y si no lo crees, es posible que lo experimentes. La pregunta es, ¿dónde estás ahora mismo? ¿No? ¿Estás ignorando el consejo de personas que te aman, que te están diciendo la verdad que tú no quieres reconocer? ¿O estás aislándote de las personas que podrían ayudarte, que podrían edificarte en este momento de tu vida, que podrían darte el consejo que necesitas? ¿Te estás dando permiso a ti mismo para
hacer cosas que sabes que en realidad no deberías hacer porque, bueno, son cositas pequeñas, no pasa nada, todavía lo tengo bajo control, no está afectando a nadie, nadie ni se ha dado cuenta. O estás a punto de derrumbar tu muralla al punto de no poder reconstruirlo. No esperemos al último suspiro. Yo estoy tan agradecido por Luis, que me pilló en ese momento de mi vida, y obviamente estoy agradecido a Dios por lo que Él hizo, porque Luis lo único que dijo fue la boca, ¿no? Fue el que me persiguió, aunque yo lo evitaba como la plaga, porque no quería quedar con Él. me persiguió y me persiguió hasta que quedé con Él, y cuando me dijo esto, ahí empezó algo nuevo, ahí empezó lo que Dios hizo en mi corazón. No esperes hasta que tu vida quede derrumbada para volverte a Dios. Cristo ha vencido en la cruz. Eso es razón de gran alegría para nosotros, porque igual que Sansón, significa que no importa lo desastre y lo cafre que seas, hay una oportunidad para ti y para mí. Os puedo decir que cafres como yo hay pocos. O sea, de verdad, yo era patético. No os lo podéis ni imaginar. Bueno, a lo mejor os podéis imaginar, me veis hoy en día, pero bueno, no entremos en eso. Era absolutamente patético. Simplemente por este problema del deseo de aceptación, yo empecé a hacer cocaína, aunque la primera vez que lo hice, lo odié. Fue la sensación más odiosa de mi vida, me sentía horrible. Y el día siguiente me preguntaron, oye, vamos a hacerlo otra vez, ¿quieres hacerlo? Vale. Patético. Y todos los días yo me iba a la cama y pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a salir de esto? Y pensaba en todas las tonterías que había hecho y me veía totalmente atrapado. Y aún así, tardé años y años y años en clamar a Dios y pedirle que me rescatase de mí mismo. Pero, de nuevo, hay un momento en el que puede ser demasiado tarde. Podemos empezar con la alabanza. Mira, bueno, os podéis poner de pie, vamos a cantar, vamos a responder, vamos a celebrar la puerta abierta que Dios nos ha dado a Él. Pero os digo, si estáis en esta situación, no importa dónde estéis, honestamente, aunque estés bien, es como, no, estoy bien, no pasa nada, vale, fantástico, muy bien, me alegro. Te recomiendo, abre una vía de doble sentido con alguien que tenga permiso para hablar en tu vida. Mira, y Kevin y yo lo hemos dicho varias veces, yo me reúno con Kevin todos los miércoles, o casi todos, porque a veces le dejo plantado, pero todos los miércoles me reúno con él y hablamos de cosas, y a veces es como, pues él me oye a mí decir algo y es como, no estamos siendo totalmente honestos y nos hemos dado permiso, que es como, oye, estás haciendo otra vez esa cosa donde estás ansioso y empiezas a controlar, o estás haciendo esa cosa otra vez donde estás ansioso y entonces escapas del mundo, ¿sabes? Dejas de interactuar con la gente a tu alrededor, etcétera. Nos damos permiso para eso. Y nunca cuando ocurre yo pienso, oh, qué guay, sí, gracias, continúa, Kevin. No, le odio. Pero lo necesito. Y no lo necesito una vez cada X años, lo necesito todo el tiempo. Entonces, lo que os animo es, primero, piensa en con quién puedes hacer esto. Mira, está guay si tienes una pareja, está bien. Mira, os voy a decir una cosa, vuestra pareja os puede ayudar en muchas cosas, pero vuestra pareja casi que os ama demasiado. Y a veces hasta las cosas feas las ve como bonitas, ocurre, ¿vale? Yo, Tania me ve con mi barriga y me dice, pero estás muy guapo. Mira, una pareja, hay muchas cosas, aunque tu relación esté muy bien, que puede dificultar esa comunicación, ¿no? Abierta y fluida.
Una comunicación donde no hay consecuencias por decir algo que te puede herir, ¿no? Entonces, os aconsejo que encontréis a alguien para eso. Y si necesitáis hablar con alguien porque tenéis que salir de ese pecado escondido, de hacer cosas que no deberías estar haciendo y que nadie sabe, puedes hablar conmigo, puedes hablar con Lilo, con Tania, con José, con David. Busca a alguien que esté caminando de tal manera, ¿vale? Y hay muchos más que no he mencionado los nombres, los hay. Alguien que esté caminando de una manera que tú puedas ver, es como esta persona no es perfecta. A lo mejor ni siquiera tiene la manera de comunicar que es mejor para mí, pero confío en que me va a tratar con amor y con sinceridad para mi bien, ¿vale? Y por último, voy a hacer una oración con nosotros de arrepentimiento, porque todos pecamos, todos tenemos que arrepentirnos y es bueno para nosotros. Entonces, si queréis orar conmigo en vuestro corazón, os animo que lo hagáis si hay cosas de las que os tenéis que arrepentir. Como decía Tania antes, a lo mejor tú estás con este deseo en tu corazón, ¿no? Tu corazón suspira por el Señor, quieres acercarte a Él, deseas tener intimidad con Dios. Eso es bueno, pero no es suficiente. Es un paso en la dirección correcta. Pero el siguiente paso es el que llama Samuel al pueblo de Israel en lo que leía Tania, que es: deshazte de los ídolos y sigue al Señor solamente. Es como, deshazte de todas las otras cosas que compiten con Dios. Arrepiéntete y sigue al Señor solamente. No seas como Sansón, no pienses, y lo siento que me estoy enredando, pero es tan importante. No seas como Sansón y pienses como, pero yo quiero esta cosa. Esto es lo que yo quiero. Es como, honestamente, tu vida va a ser mucho, mucho mejor. Mucho, mucho mejor si tú rindes todo a Él. No pierdes nada, honestamente. Señor, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis pecados. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis pecados, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Señor, te pido que tú nos purifiques, que tú nos perdones, que tú te acerques a nosotros, Señor, y que tú nos rescates, Señor. Te pido que hoy pueda ser día de salvación, día de arrepentimiento, día de acercamiento del Señor, donde tú nos liberas, Señor, de las trampas que nos ha tendido el enemigo, de las trampas en las que nos hemos metido muchas veces voluntariamente por desear otras cosas más que a ti, Señor. Te pido, ven, Espíritu Santo de Dios, y háblanos. Haz esa transformación en nuestros corazones que solo tú puedes hacer, Señor. Te pido que tomes este torpe sermón, Señor, y que tú lo uses. Que tú lo uses, Señor, porque tú no necesitas personas perfectas que te sirvan, Señor. Tú necesitas personas que dependan de ti, Señor. Te pido, haz tu parte, Señor. Te necesitamos, Señor. Hay tanta gente aquí con dolor, alejados, aislados, Señor. Gente viviendo en auténtica esclavitud a sus propios deseos. Te pido, Señor, que tú traigas libertad. En el nombre de Jesús. Amén.
sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Y ahora puedo ver, yo puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Y ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Señor ha hablado con muchísima contundencia y claridad en este sermón, y queremos durante este último tramo de la alabanza, si te sientes que el